Práctica 12, determinación de densidades. Bueno, esta práctica en realidad son dos prácticas porque vamos a ver cómo se halla la densidad de un sólido y de un líquido, ¿vale? Pero como estamos ya a tumba abierta, pues tampoco hay mucha complicación. Os voy a enseñar cómo es, a daros los principios básicos y vamos a empezar, por ejemplo, con la densidad de sólido. Y para eso voy a dejar de salir, de manera que el papel protagonista lo van a tener pues, los instrumentos. Bien. Aquí tenemos una balanza de precisión, ¿de acuerdo? Voy a intentar ponerla para que se vea lo mejor posible. Vale. Como podéis ver, aquí hay un soporte que sujeta el vaso. Lo que va a medir la balanza es lo que hay en este platillo o lo que hay aquí abajo, una pequeña cesta metálica que está sujeta a este platillo. De manera que le doy al on, se pone a 0. No tenemos toda la precisión que me gustaría, esto llega hasta la centésima de gramo, pero bueno, funciona también. Bueno, la idea es aplicar el principio de Arquímedes, ¿de acuerdo? Ya sabéis lo que es el principio de Arquímedes, pues bueno, que metéis un objeto en el agua y el objeto parece que pesa menos. Y de hecho pesa menos porque a su peso normal hay que restarle el empuje de Arquímedes, lo que el agua tira del cuerpo hacia arriba. Si la densidad del cuerpo supera la del agua, pues se hunde, si la densidad no es mayor que la del agua, si es menor, el cuerpo flota, ¿vale? Bueno, ya sabéis la historia de que supuestamente lo que pasó para inventar este principio es que Arquímedes era como el asesor científico del rey de Siracusa, en Sicilia, y al rey le habían regalado según cuenta la leyenda, le habían regalado una corona, supuestamente de oro, pero quería saber si era de oro, de plata o una aleación, y por supuesto no quería fundirla. Pues se cuenta que Arquímedes inventó su principio para resolver ese problema. A lo mejor no es exactamente así como lo hizo, pero esto sería una buena manera de hacerlo. Vamos a ver. En principio, miradme un poquito antes. En principio, para hallar la densidad de un cuerpo, basta con conocer su masa y su volumen. La masa la pesamos fácilmente, el problema suele ser el volumen. Si el cuerpo tiene una buena geometría, si es un cubo, si es una lámina, la podemos medir y hallar el volumen. Pero tenemos dos problemas. Primero, tenemos cierto error y segundo, que no siempre resulta cómodo. De hecho, no es viable cuando el cuerpo no tiene simetría, que una patata no podemos hallar fácilmente su volumen. Supuestamente Arquímedes lo que hizo fue darse cuenta de que cuando tú metes, por ejemplo, una patata en un recipiente lleno de agua, para meter la patata tiene que salir agua y el mismo volumen de agua que sale es el volumen de la patata. Con lo cual ya tenemos el volumen, tenemos la masa, ¡pum!, densidad. En el caso de la corona, pues si la densidad es la del oro, pues es de oro, si es de plata, es de plata, y si está entre medias, pues una aleación, ¿vale? Porque el oro es más denso que la plata. Para no tener que andar con agua que sale, agua que no sale, que hay que medirla, que también puede uno cometer errores con eso, hay una manera más sencilla, y es esta. Fijaos, vamos a volver al sistema y voy a hacer dos cosas. Primero, dos fases. La primera fase lo que voy a hacer, a ver que se vea bien, más o menos. Ok. Bueno, lo primero es coger un cuerpo y pesarlo en seco. Es decir, toda esta parte como si no existiera. Por ejemplo, esto es hierro. Vamos a pesarlo. ¿Vale? 7,83 gramos. Bien, esa es su masa. Si pudiera hallar su volumen, cosa que no es demasiado complicado, porque a fin de cuentas es un cubo bastante bien hecho, pues podríamos hallar su densidad. Para el plomo, fijaos que el plomo es más blando y ya está más estropeado, sería más difícil. Pero no vamos a hacer nada de eso. Lo que hacemos es apuntar la masa en seco. En segundo lugar, vamos a tarar. ¿Qué significa tarar? Significa que esto lo ponemos a 0. Así que apuntamos ese 7,83 y ahora hacemos como si esto estuviera a 0. Bien, lo he hecho mal. Le he dado justo al revés, perdonad. Vamos a hacerlo otra vez, que no hay ningún problema. Ahora mismo está tarado a 0, es decir, no hay nada en este momento cuando marca 0. Voy a ponerlo otra vez como estábamos antes, 7,83, lo apunto y le doy a tara. Al hacerlo lo he vuelto a poner a 0, lo que significa que si yo lo quito de ahí, pues esto marcará menos 7,83. En su lugar lo que voy a hacer es quitarlo, pero lo voy a meter debajo del agua. Si mis manazas me lo permiten. Ok, la hemos hecho. Bien. Vale, venga, vamos a tirar agua,
Perdonad, esto es lo que suelen llamar en la tele los problemas del directo. Y yo lo llamo, pues tengo manos de mantequilla, pero fijaos que no es tampoco muy difícil, ¿vale? Vale, pues vamos a hacerlo otra vez. Esto ya está tarado a cero, recordad. Y ahora sale una cantidad negativa, en este caso menos 0,97. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que marca ahora este cacharro es 0,98 gramos menos que antes. Antes pusimos a cero, recordad cuando estaba el objeto, cuando se estaba pesando el objeto. Como ahora sale menos, significa que lo que está marcando la balanza es el peso del objeto menos el empuje de Arquímedes. ¿Vale? Si no lo hubiéramos tarado, aquí en vez de la cantidad 7 y pico que salía antes, pues el día 6, no sé cuánto. Que eso sería el peso en seco menos el empuje de Arquímedes. Como hemos tarado cuando el objeto estaba aquí en seco, significa que esta cantidad es directamente el empuje de Arquímedes. Es decir, al tarar hemos descontado el peso del cuerpo en seco, con lo cual esto es el empuje de Arquímedes. El peso del volumen del líquido desalojado, que significa que si ese pequeño cubo de hierro fuera, en vez de hierro, de agua, pesaría 0,90, o tendría una masa de 0,97 gramos. Con lo cual, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Pues lo que hemos hecho es ese menos 0,97, el signo menos, lo de menos. Lo que hemos hecho es hallar la diferencia entre el peso en seco y el peso en mojado. ¿Y esa diferencia cuál es? El empuje de Arquímedes. Lo que significa que dividir ese 0,97, el empuje de Arquímedes, entre el peso en seco, ese cociente es el mismo cociente que el cociente entre la densidad del líquido y la densidad del sólido. ¿Por qué? Porque el empuje de Arquímedes es el peso del volumen del líquido desalojado. Y el peso en seco es el peso del volumen del objeto. El volumen arriba, el volumen abajo se nos va, y lo único que nos queda es que la relación entre esas dos cantidades es la relación entre las dos densidades. Con lo cual, si esto sale 0,97, el otro salía 7,83, pues dividiendo uno con otro, significa que el peso del cuerpo es 7,9, por ejemplo, veces el peso del mismo volumen del agua. Es decir, la densidad del hierro es 7,9 veces la del agua. Con lo cual, directamente relacionamos la densidad de un cuerpo con la del líquido. En este caso, el agua puede servir con otro líquido cualquiera. Si lo hacemos con alcohol o con aceite, también valdrían, solo que habría que poner la densidad del alcohol o la densidad del aceite. Y por supuesto, tenéis que tener en cuenta detalles como que el objeto este que hay aquí dentro, si os fijáis la cesta, no tiene que estar tocando las paredes, porque si toca las paredes del recipiente, las fuerzas de adhesión estropean esto, y que no haya burbujas, etcétera, etcétera. Por lo demás, habéis visto qué cosas tan, voy a decir tan tonta, no tan tonta, pero bueno, simplona. Es muy simple y muy fácil de hacer. Tan fácil que nos da tiempo de hacer la segunda práctica. Bueno, la segunda parte de la práctica, por eso tenemos dos prácticas en uno. En otro laboratorio la tenemos separada, pero aquí lo podemos hacer en uno. Bien, estas densidades de líquido. Las densidades de líquido implican tener un objeto aquí, que me han quitado de medio, perdona, está aquí. Este mismo puede servir. Bueno, la idea es la siguiente. Estáis viendo con la típica balanza de Mohr-Westphal. Si os parece antigua, es antigua, yo no sé cuántos años tiene, pero cada vez que la veo pienso que el propio Ramón y Cajal pudo haber venido un día y hacer esta práctica. Fijaos qué cosa más mona de inversor, o sea, antiguo total, pero, como suele decirse, esto es viejo, pero no obsoleto, funciona perfectamente. Tenemos otras más modernas, pero es que hacen exactamente lo mismo. Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos aquí un objeto colgado con una cierta masa. Aquí tenemos un contrapeso y esto lo regulamos de manera que cuando está en seco, esto esté perfectamente horizontal. Ahora no se nota porque soy un manazas, pero antes estaba así perfectamente enrasado. Con lo cual, el peso de este cuerpo es igual al peso de este, ¿de acuerdo? No, el peso no, el momento de fuerza. ¿Vale? Esto está oscilando respecto a este punto, pues el momento de fuerza debido a toda esta masa es igual que el de este de aquí. Esto cuando estamos en seco. ¿Qué pasa cuando estamos en mojado? Pues bueno, vamos a verlo. Voy a llenar esto de agua. Al menos espero que sea agua. Bueno, no importa si es otro líquido, pero bueno, lo mejor es hacerlo primero con agua. ¿Vale? Suspenso, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que ponerlo con cuidadito. Con cuidadito quiero decir, una vez más, que no se pegue el inmerso a las paredes, que no haya burbujas, que esté siempre
hasta esté sumergido. En este caso no está totalmente sumergido, ¿vale? Lo voy a hacer bajar esto un poquito. Bien, como veis, ahora la balanza está desequilibrada. ¿Por qué está desequilibrada? Pues porque al sumergirlo en el líquido, el inmersor pues siente la fuerza de Arquímedes. Así el agua empuja el inmersor hacia arriba, como tiene un cierto volumen, pues un cierto empuje de Arquímedes, y se desequilibra. Para equilibrarlo vamos a poner diversos réiteres. Los réiteres son estos, bueno, cachivaches metálicos, pero decir réiteres queda más elegante, ¿vale? Bueno, tenemos tres de tres tamaños. Como siempre, grande, pequeño, mediano y pequeño. Como no los veis aquí bien, os lo enseño mejor. ¿Vale? Grande, el mediano y el pequeño. Bien, esto está reglado y los inmersores tienen una masa determinada para que, si todo está bien hecho, la posición de los réiteres me dé directamente la densidad del líquido. Por ejemplo, imaginaos que esto es... bueno, es agua, da igual, ¿vale? Si el agua tuviera una densidad de 0,1 gramos por centímetro cúbico, pues con ponerlo aquí, esto ya se equilibraría. Al ponerlo aquí, ¿vale? El momento de fuerza es mayor, así que sería equivalente a que la densidad, al empuje de Arquímedes correspondiente a una densidad de 0,2. Es decir, vamos poniendo 0,8, 0,9, y fijaos que sigue sin pasar nada. Eso es porque, en principio, como es agua, si esto estuviera bien reglado, repito, la densidad del agua sería 1, o a esta temperatura 0,99, lo que sea, con lo cual tendría que poner el grande, por ejemplo, si fuera 0,993 o 9,83, pues tendría que poner el grande aquí en el 9, el mediano en el 8 y el pequeño en el 3. El problema es que si está bien hecho, el agua va a tener una densidad de prácticamente 1, con lo cual no va a salir mal, o sea, no se va a ver bien. Así que si no os importa, en vez de agua, voy a usar esto, ¿vale? Es una mezcla de etanol en agua. Mira, aquí tenemos una mejor. Esto sí es alcohol, al 80%. Vale. Importante que no toque las paredes. Bien, pues vamos a hacerlo. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Esto sería 0,7. Si os fijáis, esto sigue sin estar bien equilibrado. Lo pongo en 0,8, sigue sin estar equilibrado. Lo pongo en 0,9 y ya no hemos pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que la densidad del líquido está entre 0,8 y 0,9 gramos por centímetro cúbico. Así que vamos a poner 0,8 y esa es la primera cifra decimal. Para la segunda, 3/4 de lo mismo, pero usando el réiter pequeño. Así que vamos a poner el réiter pequeño. 1, 2, 3, 4, por ejemplo. 0,83, 0,84, 0,86, perdón. 0,87, ya empieza a ir para abajo. Y le faltaría un poquito, así que si lo ponemos al lado del otro, 0,88, voy a ponerlo los dos, uno junto al otro, pero bueno, fijaos que ya no hemos pasado, así que estará entre 0,87 y 0,88. Bueno. Y hay que ponerle, ahora voy a poner para que no se mueva mucho, y hay que ponerle todavía el pequeño, si queremos afinar con una tercera cifra decimal, pues sería 81, 83, a ver si le va bien en el 3. Esto por supuesto hay que mirarlo aquí, ¿de acuerdo? Un poquito más. Cuatro. Pues ya va mejor. Pues ya casi lo tenemos perfecto. Así que, fijaos, el inmersor grande está en la posición, no lo podéis ver desde aquí, pero bueno, aquí veis las marcas.
El inmersor grande, digo, está en la posición 8, el mediano en la 7 y el pequeño en la 5. Así que la densidad sería 0,875. ¿875 qué? Pues como he dicho, 875 veces la del agua, si esto está bien hecho. Problema, hay veces que no está bien hecho. ¿Y por qué no está bien hecho? Pues porque puede haber bastantes efectos que estropeen esto. El más sencillo que se me ocurre a mí ahora mismo es el inmersor. O sea, fijaos, esto es prácticamente una pieza de museo. Raro es que haya durado tantísimos años, pero yo he visto inmersores porque se rompen, hay que sustituirlo y entonces el inmersor nuevo a lo mejor no tiene el mismo volumen, si no tiene el mismo, o la masa, o la misma masa. Si no tiene el mismo volumen, el empuje de Arquímedes será distinto, con lo cual ya no estará bien reglado. En esos casos todavía se puede usar el truco este de Arquímedes. La diferencia es que ahora para el agua no nos va a dar 0,999 o 0,998 o 1,000, depende de la temperatura. Así que el truco del almendruco es, hacemos esto para el agua y para el alcohol. ¿Vale? Si la posición de los raters es, en este caso, 874 y la para el agua es 923, me voy a inventar. ¿Vale? Resulta que el cociente entre esas dos cantidades es el cociente entre las dos densidades. Con lo cual, si conocemos la densidad del agua, medimos lo que esto marca en agua, lo que marca en líquido X, el líquido problema, pues nos falta la densidad del líquido problema y eso es lo que despejamos. ¿Vale? Bueno, pues es una práctica un poco tonta en el sentido que, bueno, tenemos balanza y para qué nos vamos a molestar en esto, pero bueno, fijaos en una cosa, todavía la densidad de sólidos podemos hacerla midiendo masa de un objeto y de un volumen, pero medir la densidad de un líquido no es tan fácil, ¿vale? Podemos medir la masa de un líquido, pero medir la densidad, el volumen de un líquido, pues sí, en este caso es sencillo porque es un cilindro. Aún así tendría que medir el diámetro interno, tendría que medir la altura, tenés que tener resolver el problema de la tensión superficial, la capilaridad, en fin, se puede hacer, pero fijaos que con coger trocitos de metal y ponerlos en un sitio o en el otro, ya está arreglado. Lo más complicado de estas prácticas, sea la de sólido o sea la de líquido, es simplemente coger y hacer las cosas bien. Es decir, poner los márgenes de error, hallar bien el error cometido al hallar una cosa, Otra cosa, por lo general, pues no tiene más complicación, ya lo habéis visto. Sencillón como poco. Este en casa quizá no lo podáis hacer, no tenéis el material adecuado, pero bueno, se puede jugar un poquito aquí en el laboratorio y ya habéis visto que se hace fácil. De hecho, tanto es tan fácil que en este laboratorio hemos hecho las dos prácticas en una y da tiempo perfectamente. En el laboratorio al lado se hacen las dos por separado, pues bueno, por tener una hora, otra después, pero realmente se hacen en poco tiempo. Y el tratamiento es que es una página, por un lado o por el otro. ¿Vale? Pues se acaba la práctica.